La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Santo Dios, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Estén muy atentos, vamos a la introducción, estén muy atentos porque dice cosas muy importantes que son la base de la enseñanza. Adelante. Está muy claro que Pablo, después de haber sido un férreo y convencido legalista, descubre la maravillosa experiencia del Evangelio de Dios y se convierte en el defensor y proclamador más importante de la gracia. Sin embargo, al reconocer que se trata de una enseñanza revolucionaria, decide consultar con el liderazgo de aquella época para ser evaluado. Esto es lo que nos cuenta al respecto. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. La expresión para no correr o haber corrido en vano significa que no quería hacer algo que afectara negativamente la obra de Dios u ofendiera a alguien. Sabía que era verdad, pero necesitaba corroborar con los expertos si la manera de decirlo era la correcta. La idea de correr es una metáfora que usaría después en otras cartas. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin embargo, en este pasaje nos deja ver su preocupación de no correr o haber corrido en vano, y con su ejemplo nos enseña dos parámetros que siguió para asegurarse de estar en la carrera. Primeramente, Dios dirigía su vida. Probablemente estuvo en oración y no subió a Jerusalén hasta que Dios le reveló claramente que lo hiciera. No estamos seguros de cómo fue eso. Tal vez un sueño, una visión o sencillamente una convicción espiritual sobrenatural. De cualquier manera, es evidente que Pablo no hacía nada que el Señor no le dictara. En segundo lugar, reconocía la autoridad. El apóstol manifiesta un gran respeto para el liderazgo espiritual en la recién formada iglesia cristiana. No quiere seguir adelante con los nuevos planes que Dios le ha dado sin la aprobación de quienes son reconocidos como autoridad espiritual. Busquemos la voluntad de Dios y seamos sumisos a las autoridades puestas por Dios y no nos desviemos del camino de la gracia. Por otro lado, Pablo nos habla de los enemigos de la gracia. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esto nos presenta otro desafío. Asegurémonos de identificar a los enemigos de la gracia. El hermano Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, dice: hay asesinos que andan sueltos, y con ello describe a un grupo de cristianos religiosos con actitud de piedad que viven sometidos a reglas, tradiciones y costumbres estrictas. Usted y yo también conocemos a esta clase de cristianos. Sus testimonios aparentemente intachables los harían dignos de ser propuestos para cualquier puesto eclesiástico. Sin embargo, debajo de su apariencia religiosa se esconde un espíritu de crítica y de condenación. Son intolerantes, envidiosos, egocéntricos y se enorgullecen de poner límites a la expresión del gozo y la libertad cristiana que el Señor ganó para nosotros en la cruz. No se enfocan en las posibilidades de la vida en Cristo, sino en las imposibilidades. No disfrutan del sí se puede, sino del no se puede de la religiosidad. Pablo era consciente de la existencia de esta clase de creyentes, o tal vez legalistas disfrazados de creyentes. Así que se aseguró de identificarlos para defender el evangelio verdadero de ellos. El día de hoy debemos tener cuidado de los enemigos de la gracia que existen en nuestras comunidades de fe. Por eso él nos aclara que ninguno de aquellos de los que dice, los que tenían cierta reputación, obligó a Tito a circuncidarse, su compañero y amigo de origen griego. El día de hoy el tema es diferente. Las cuestiones son muchas más. El ministerio pastoral y la predicación de la mujer, el estilo de música y la alabanza en los cultos, el pantalón en las mujeres, el humor de la predicación,
el uso de los lugares de reunión o templos, el uso de los púlpitos, la vestimenta y peinado de la juventud, el velo de las mujeres, y muchas tradiciones respecto a las actividades que realizamos que finalmente se convierten en controversia y muchas veces en motivo de pleito y división. El Señor Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero muchos cristianos se empeñan en seguir esclavizados y, lo que es peor, se empeñan en esclavizar a otros. En otra de sus cartas, Pablo dijo: «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne». Lo peor del legalismo es que no funciona. No hace mejores a los cristianos, no les ayuda a ser santos, ni les da poder sobre las tentaciones. Por eso Pablo se refiere a los legalistas en una forma que resulta incluso despectiva cuando dice: «los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús». Además, identifica los propósitos de los legalistas con esta frase: «para reducirnos a esclavitud». Este es justamente el pernicioso problema del legalismo, que reduce a los creyentes a la esclavitud. Asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. Seamos parte del maratón de la gracia, corriendo por nuestra libertad en Cristo. Amén. Como dijimos en la primera conferencia o primer sermón de esta serie, la lucha contra el legalismo que llevó a cabo el apóstol Pablo era vital, era muy importante. De no haber ganado, el cristianismo no sería sino una religión más en la lista de religiones que hay en el mundo, basada en las buenas obras, en los rituales, en el karma, y no sería una fe como lo que es, una fe maravillosa, basada en la gracia de un Dios de amor. Por eso, hermanos míos, sí, asegurémonos de estar en la carrera de la gracia, seamos parte del maratón de la gracia, corriendo por nuestra libertad. He aquí las condiciones de nuestra carrera. Usaremos esta idea de la carrera, así se llamarán todos los puntos aquí, que corramos con gracia, de gracia por gracia, porque el apóstol Pablo dice que no quería correr en vano. Cuando fue a hablar con los discípulos principales de la iglesia en ese momento, dijo él que no quería correr en vano. Y esa frase nos servirá, no es porque sea una gran cosa teológica, sino porque vamos a usar eso solamente para que usted y yo en esta carrera de la vida cristiana corramos con la gracia. He aquí las condiciones de nuestra carrera y vamos a ver algunas cosas importantes. En primer lugar, corramos con la gracia que nos une. La gracia que nos une. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él predica un evangelio que le fue revelado por el Señor. Pablo recibió una revelación muy grande, es el gran teólogo de la iglesia cristiana. Es el apóstol más exitoso, fundó más iglesias en todas partes, aunque no fue uno de los testigos oculares de la encarnación, pero fue un apóstol al que el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco y le reveló. De hecho, ahora mismo él dice que fue por revelación, que subió a hablar a Jerusalén con los líderes de la iglesia y dice que se lo reveló Dios. No sé cómo sería, ya se dijo acá, no sabemos cómo, si tuvo un sueño, tuvo una convicción interior, no sé, pero él hablaba, Dios hablaba con él y le decía, le dirigía en su vida. Y resulta que en este momento, no podemos creerlo, pero en este momento el apóstol Pablo, el gran, tremendo apóstol Pablo, es alumno. Y es alumno obediente, es alumno que escucha, que se sienta y dice: sí, adelante maestro, dígame usted. Es un alumno que presentó un examen, fue con los líderes de la iglesia de aquella época y estuvo dispuesto a ser corregido. A pesar de la extraordinaria manera como Dios le había salvado, estaba dispuesto a someterse a las autoridades espirituales con las que Dios le había bendecido, porque si tú tienes autoridades espirituales sobre tu vida, tienes una bendición. Si no tienes autoridad espiritual sobre tu vida, estás en peligro y estás en desgracia, de verdad. Hay una cosa que no tienes, porque es una bendición tener autoridad espiritual sobre tu vida. Pablo la tenía y la sabía aprovechar, y va y se somete y se sienta. No sé exactamente qué les dijo, no nos dice el pasaje, pero lo que nos da a entender es que fue y les dijo: oigan, yo predico estas cosas, yo predico a los gentiles que se pueden convertir así, seco, directo, de gentiles a cristianos.
Yo no les digo que se tienen que circuncidar, ni que tienen que hacer unos rituales, ni tienen que hacerse un autobautismo triple, porque así bautizaban los fariseos a los que no eran judíos y los querían hacer prosélitos o miembros de la comunidad judía, aunque fueran de otra raza. Pablo dice, yo no les hago nada de eso, yo les digo que es solo por gracia, por medio de la fe. No tienen que guardar el sábado como lo guardamos nosotros los judíos. Ellos pueden, todos los días son para ellos sábados. No les exijo nada, estoy bien. Pedro, Juan, Jacobo, estoy bien. Me encanta pensar en esto, en el gigante de la teología, y en este momento de su vida, siendo un humilde aprendiz de otros, por revelación de Dios va y se somete a ellos. Es terrible, pero el día de hoy hay creyentes rebeldes que no se someten a nadie ni a nada, y argumentan que solo reciben órdenes de parte de Dios, y no saben que eso es una incongruencia, porque uno recibe órdenes de parte de Dios por medio de otros. Y si alguien me dice, no, pastor, yo nomás con la Biblia tengo, pues ¿quién crees que escribió la Biblia? Fueron otros, inspirados por Dios, pero fueron otros. Y hay otros que te pueden hablar en nombre de Dios, también inspirados por Él, no en el sentido del mismo valor que la Biblia, pero sí, Dios puede usar personas para que te hablen. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Miren lo que dice Proverbios 16:2, para los que son así demasiado rebeldes. Lean conmigo, por favor, cómo dice el texto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ojo, hermanos, cuidado. El único que tiene báscula para pesar quién somos es Dios. De ahí para el real, todos los demás somos falibles, absolutamente falibles. Es muy peligroso caminar tomando en cuenta solo nuestros designios, nuestras ideas, nuestros gustos o nuestras corazonadas. Me late que, yo siento que, a mí como que me parece que. Tengamos cuidado. No tomamos cuenta más que lo nuestro. Hermanos míos, para eso creó Dios a su iglesia, para mantenernos en la dirección correcta. Para eso hizo una iglesia donde hay personas que tienen diferentes dones, habilidades y nos bendicen. Ser discípulo es ser aprendiz de alguien, siempre. Quien no es discípulo, pues está en peligro. Ser discípulo de Jesucristo incluye ser discípulo de Juan Pérez, o de Mateo, o de Trifena, o de Trifosa. Bueno, son nombres bíblicos. Ser discípulo incluye ser discípulo de alguien, estar aprendiendo de alguien más. Todos somos discípulos y algunos hacen discípulos además, pero nadie puede hacer discípulos sin serlo primero, sin ser uno primero. La unidad de la iglesia incluye un sano equilibrio entre la sumisión y la autoridad espiritual entre los unos y los otros. Todos aprendemos de alguien. Les he dicho a ustedes varias veces que este sermón que estoy predicando aquí, no lo hice solo, de veras no lo hice solo. Todos los martes nos juntamos los pastores de la red pastoral Oreb, que yo presido, nos juntamos, todos dicen los comentarios que leyeron, los comentarios, cosas que creemos sobre ese pasaje, y nos corregimos unos a otros. Todos esperan que yo sea el que más corrige, pero a veces yo también soy corregido, especialmente por Elí, mi hijo, que es el único que se atreve. Pero yo sí acepto la corrección, venga de quien venga. Y vamos a agarrar una cosa, porque un día alguien dijo una opinión y me parecía a mí descabellada, absurda, y entonces no soporté y dije, hermano, ¿de dónde sacó esa idea tan mala? Y entonces me dijo, de un libro. Dije, bueno, ¿quién es el autor del fulano? Pues fulano de tal está bien equivocado. Y yo hice pedazos el comentario porque me parecía que estaba muy mal, estaba muy, no poquito, mucho. Desde entonces todos cuando opinamos decimos, en un comentario que consulté dice, porque de esa manera ya nadie se lanza por sí mismo, ¿verdad? Se lanza de cuernos. Pero ahí estamos y nos corregimos y hablamos, hasta las ilustraciones que compartimos. En ocasiones aquí alguien de ellos me la dijo, o yo se la dije a ellos y predican en su iglesia, porque se vale ser sumiso y ser discípulo, se vale vivir esa dinámica sana, equilibrada de sumisión y autoridad espiritual sobre tu vida. Quien no tiene esa dinámica en su vida está en peligro, está en desgracia, es no tener casi nada de la vida, porque eso es importante. Todos los seres humanos necesitamos de eso. Les cuento que tuve un maestro en el seminario que me daba griego y Nuevo Testamento, el hermano Ricardo Garre, todavía anda por ahí dando clases, es un hermano ya jubilado, pero es un excelente maestro, tremendo, tiene varios libros sobre Apocalipsis, sobre el Nuevo Testamento, Juan, especialmente en Juan, como que se hizo experta en eso, y cuando me daba las clases de griego y Nuevo Testamento, pues era muy erudito y yo aprendí mucho de él. Pero un día me lo encontré en la Convención Nacional. Creo que nos había contado que su maestro hizo eso con él y se estaba vengando conmigo, pero yo no me acordé de eso y no supe defenderme, pero me llegué y me dijo, Gilberto, ¿cuándo fue la última vez que leíste el Nuevo Testamento? Yo le dije, pues esta mañana, porque estoy leyendo un evangelio. ¿Leíste el Nuevo Testamento esta mañana? Le dije, sí.
¿Cómo le dice? Dime una de las palabras que dice. Y le dije, pues en español, el texto, no sé, cualquiera. Y Jesús se sentó y les habló diciendo algo así. Y luego me dijo, ¿no leíste el Nuevo Testamento? ¿Cuándo leíste el Nuevo Testamento? ¿Saben qué me estaba diciendo? ¿Cuándo leíste el griego? El Nuevo Testamento en griego. Porque él me enseñó que esto que tengo aquí no es el Nuevo Testamento. Es una traducción al español del Nuevo Testamento. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto es una traducción del Nuevo Testamento en griego. Entonces me estaba dando carrillón, me estaba dando un bofetadón gringo, no ranchero gringo, tejano tal vez, diciéndome, lee el Nuevo Testamento. Cuando prediques, primero lee en el Nuevo Testamento, en el griego. Y cuando prediques del Antiguo Testamento, léelo en el hebreo y tradúcelo tú, para que no te digan y no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Y entonces me siguió enseñando, aunque ya había salido. No me podía reprobar, ya no me podía poner examen, porque ya no era su alumno, ya había salido, ya había graduado yo. Pero me estaba dando todavía una lección. ¿Cuál es el problema? Celebro eso, agradezco eso. Agradezco tener maestros y estoy seguro que me lo he encontrado. En alguna vez hemos coincidido dando conferencias, él y yo, él de una cosa, yo de otra cosa, y nos hemos visto ahí. Me siento así, como se dice, demasiado humillado ante eso, porque él es conferencista, yo que soy su alumno que ya crecí poquito más o menos, pero es bueno tener eso, tener quien te enseñe, quien te dirija. Y si no tienes, te consigues otro. Si el que tenías ya no está cerca de ti, pues te consigues otro, pero es importantísimo eso. Entonces, primera enseñanza, corramos con la gracia que nos une. Porque este equilibrado, este sistema o dinámica de sumisión y autoridad espiritual nos une, y eso somos la iglesia, eso somos discípulos y alumnos y discípulos, los unos de los otros, y eso es maravilloso. En segundo lugar, Pablo dice lo siguiente, corramos por la gracia que nos libera, la gracia que nos libera. El legalismo era una esclavitud. Pablo lo dice así, miren, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, Tito no era judío, no estaba circuncidado. Ni Tito fue obligado a circuncidarse. Está diciendo que no fue obligado, con todo y ser griego, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo dice, no lo permitimos, porque si le permitimos al legalismo meterse en nuestra vida, nos destruye. La fe en el Señor Jesucristo es un asunto integral, hermanos míos, es un asunto tan grande, tan maravilloso e inigualable, que no se compara a ninguna religión. Todas las religiones del mundo están basadas en las obras, en los rituales. El cristianismo no está basado en eso, está basado en la gracia de Dios que se recibe por la fe. En cambio, el espíritu de la esclavitud, del legalismo, reduce al cristianismo o pretende reducir al cristianismo a una experiencia religiosa común, como todas las que hemos inventado en la humanidad. Mire, todas las religiones nos hablan de un ser humano que a causa de sus buenas obras, su meditación trascendental, su honorabilidad o su sacrificio, llegó a ser iluminado. Buda significa iluminado, beatificado o elevado a una dimensión especial. Por lo tanto, nos exige que nosotros sigamos sus pasos, de abstenernos de cosas o eso, que nos abstengamos de tal o cual cosa, que nos sometamos a cual o cual sacrificio y que realicemos tales o cuales obligaciones, todo ello para llegar a ser como esa persona en la quien creemos, iluminados, elevados o no sé qué. Todas las religiones hablan de eso, todas, analícelas, todas sin excepción. Y si nos encontramos por ahí una tribu que no hemos descubierto antes, así de personas no civilizadas, les aseguro que su religión tiene las mismas cosas. Alguien que llegó a hacer no sé qué y tenemos que hacer lo que él para hacer esa cosa. El asunto es claro. El legalismo pretende reducir al cristianismo a una religión basada en las obras. Si llega un legalista y te dice que para ser cristiano tienes que hacer esto, aquello, está convirtiendo tu fe en una religión común, igual que todas las demás religiones. El cristianismo nos habla de un Dios todopoderoso, eterno y maravilloso que se humanó, se limitó a nuestra experiencia para salvarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para hacer de nosotros lo que nosotros no éramos capaces de llegar a hacer ni realizar por nuestras fuerzas. Y todo lo que nos pide que hagamos, no son los 12 trabajos de Hércules que nos pide. No son los 7 sacramentos de no sé qué. No, nos pide solamente una cosa, creer. Y que nos dejemos ser transformados. Esto es demasiado grande como para reducirlo a una simple e insignificante religión humana.
Porque cualquiera puede inventar su religión. Hay quien dice, no, todas las religiones conducen a Dios. Pues tú te puedes inventar una religión. De hecho, eso hacemos los seres humanos. De hecho, eso es lo que pasa en el mundo, que cada quien se inventó su propia religión. Yo puedo inventar una religión, le pongo un nombre, y los rituales, las condiciones para salvarse son hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y ahí anda la gente siguiendo las reglas. Pues uno puede inventar. ¿Qué sirve eso? Es lo mismo de siempre. Además, es una torpeza, es la Torre de Babel. Esa fue la razón por la que Dios no permitió que los constructores de la Torre de Babel siguieran construyéndola, porque querían ellos llegar solitos al cielo por su propio esfuerzo. No lo iban a lograr, definitivamente no lo iban a lograr nunca, era imposible, pero se iban a sentir tan orgullosos que iban a actuar como si lo hubieran logrado. Eso es lo que pasa con el mundo de hoy, que muchas personas siguen una filosofía, una regla, no han logrado nada, absolutamente nada, pero se han esforzado tanto que se sienten muy orgullosos de haberlo logrado. Y no lo han logrado, no han llegado a ningún lado. Pero Dios es el único la fe en Cristo es la única que nos habla de un Dios que sí lo logró, porque Él vino acá a nosotros. No podíamos nosotros, Él sí pudo, nos salvó. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Hermanos míos, en segundo lugar, corramos por la gracia que nos libera. No nos esclavicemos al legalismo, no sirve para nada. Se dijo me encantó la cara de la joven que decía, pues sí, no sirve. Porque se dijo en la introducción, ¿verdad? El legalismo no funciona, no hace santo a nadie, no cambia a nadie. El legalismo no transforma a nadie, es solo la gracia de Dios que lo hace. En tercer lugar, corramos con la gracia que ecualiza, iguala, no más que se pone una palabra dominguera, ecualiza, ni tan dominguera, es como sabatina más o menos. La gracia que nos ecualiza, que nos hace iguales. Pone usted agua fría y luego pone agua caliente, al cabo de unos instantes cada molécula del agua está exactamente igual que la otra, porque se ecualiza. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, Pablo se reconocía que iba a predicar a los gentiles, los que no se circuncidan, y Pedro predicaría a los judíos que se circuncidan. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, Jacobo, Cefas, Juan, los tres Garcías, o los tres compadres, o los tres huastecos, los tres discípulos más cercanos de Jesús. Son estos, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esta escena es hermosa. Me saltaré la otra versión del texto, hermanos, por favor. Como podemos ver, Pablo no está despreciando. Escuche, el texto está complicado. El texto habla como si Pablo se refiriera negativamente de los hermanos que saben más. No, Pablo no está despreciando la opinión de aquellos a los que llama los que eran reconocidos como personas importantes, así lo dice en otra versión, pero nos informa que ellos no le impusieron nada que él no estuviera cumpliendo ya. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos míos. La gracia de Dios nos iguala, no importa de dónde venimos, no importa cuánto hemos hecho, mucho mal, mucho bien, no importa nuestros apellidos ni nuestra alcurnia evangélica, no importa. La gracia de Dios es como el seguro social, nos iguala. ¿Qué eres ante el seguro social? Un derechohabiente. Pero tú eres catedrático en la universidad, tienes 3 doctorados, 4 maestrías y llegas al seguro social en un Mercedes que no sabes dónde estacionar, porque no hay dónde. Y cuando llegas y te toca la ficha, no sé cómo es eso exactamente, pero te toca la ficha 25, es la ficha 25 y punto. Y te esperas. Y adelante de ti está una señora que mal terminó 3º de primaria, vende garnachas en la esquina de su casa. Por cierto, no están ricas y no tiene muchas ventas, así que no tiene mucho dinero. Pero ella es la 24, tómala. ¿Por qué? Porque ella es una derechohabiente y tú eres un derechohabiente. Punto. Y el médico no dice, no, llegó fulano, perdón, por favor, señores, se van a esperar un ratito porque voy a atender. Nadie. Te atienden igualito que a todos los demás. Y por cierto, de mala gana. De repente. Las trabajadoras sociales, enfermeras y doctores cristianos son otros. Les ha tocado a alguno, no sé si. Y se rieron. La gracia nos iguala en tanto que todos estamos profundamente necesitados. Así que somos iguales ante Dios.
Podemos ser de una familia de abolengo en cuanto a la tradición evangélica, o bien recién convertidos e integrados a la iglesia, bajados del cerro con todo y ramas, como digo yo. De cualquier modo, no somos más que los mismos seres humanos necesitados de Dios, igualitos. Los líderes de la iglesia a los que Pablo hace referencia, el mismo Tito que lo acompañaba, que ni era judío, de acuerdo con el evangelio, estaban en las mismas condiciones ante Dios. Todos, Juan, Jacobo, Pedro, Bernabé, Tito, Pablo, igualitos, al parejo. No eran más que seres humanos a quienes la gracia de Dios los había alcanzado. Nuestra anatomía física, el nivel cultural que tenemos, las condiciones económicas que vivimos, parentescos, el tiempo que llevamos en la vida cristiana, salen sobrando cuando se trata de la gracia de Dios. No salen sobrando cuando queremos un maestro para algo, tenemos que escoger el maestro que más sabe, que más, pero ante la gracia de Dios, ante el favor de Dios y la salvación, somos iguales todos. La gracia de Dios es un regalo, así que no podrían existir diferencias alguna entre dos que reciben un regalo, porque ninguno lo merece. Es un regalo, ni tantito, ni un poco merecemos un regalo, porque un regalo es un regalo. Si es un premio es otra cosa, si se lo ganaste es otra cosa, no es regalo, no es gracia. Pero si es regalo, si es gracia de Dios, no vale nada todo lo demás. Por eso es que en la iglesia del Señor no hay clases, que hasta en perros hay razas, sí, pero en la iglesia del Señor no hay clases. Todos somos, como dice Pedro dice, lean conmigo por favor, 1 Pedro 2:9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y puede ser que haya en la iglesia uno que es muy consciente de esto y se cree la gran cosa, y puede ser que haya en la iglesia uno que se acaba de convertir y todavía no se la cree y es muy humilde y no se cree eso. Puede ser que haya esa diferencia, pero en esencia los dos son lo mismo. Más que uno ya lo sabe y hasta presume y el otro está por descubrirlo, pero ante Dios somos lo mismo. Hermanos míos, corramos con la gracia que ecualiza, la gracia que nos iguala. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada del principio del Karate Kid? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que esas enseñanzas de la gracia tienen que ver con algo que vamos a tener que poner en práctica en algún momento dado. El hermano Lalo García, ¿saber qué más? No me acuerdo, el niño pastor, nos predicó una excelente conferencia, un excelente mensaje a los matrimonios y dijo una cosa muy interesante. Él se basó en aquel pasaje de Pedro donde dice que hay que añadir a nuestra fe virtud y a la virtud piedad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y él decía que en la comunicación, porque habló de la comunicación en el matrimonio, en la comunicación se debe notar eso que sabemos. Y cuando habló del asunto de la fe, lo que sabemos de Dios, debe notarse en cuando hablamos. Dice, no es posible que usted y yo creemos que Dios es todopoderoso, decimos que Dios es todopoderoso, creemos que Él puede hacer cualquier cosa, pero de repente en un pleito familiar, ¿qué le decimos al otro? Tú no vas a cambiar nunca. Estoy negando mi teología, ¿sí me explico? Estoy negando lo que creo. Las enseñanzas de la gracia, de aquí de Gálatas, de la carta de Pablo a los Gálatas, tienen esa misma manera de funcionar. Lo que aprendemos aquí debe ser aplicado. Si yo entiendo que la gracia nos ecualiza, entonces cuidado con cómo trato a los otros seres humanos, no solamente a los otros cristianos, a otros seres humanos, porque la gracia nos hace iguales. Y esa persona que aún no experimenta la gracia, aunque él no la haya experimentado, sí tiene la gracia de Dios sobre su vida, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y esa persona pudiera experimentar en plenitud la gracia salvadora del Señor y estar en el cielo junto conmigo. Y así es que estas enseñanzas nos hacen actuar, nos dan valores y principios como el Karate Kid para actuar en momentos determinados de nuestra vida. He aquí otra forma de aplicar la gracia. Corramos con la gracia que capacita para servir. Solamente, dice el último versículo del pasaje, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo se la pasaba por todo el imperio romano donde iba a predicar el evangelio, levantando ofrendas para los pobres de Jerusalén. La segunda carta a los Corintios de eso se trata, de esa ofrenda y de los problemas que causó andarla pidiendo. Sin embargo, de todo lo anterior, tenemos que decir que la gracia de Dios nos iguala y nos distingue. Y usted dice, entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Ya me había convencido que nos iguala y ahora resulta que nos distingue. Sí, yo sé que es una paradoja, pero nos enseña una gran verdad. La gracia de Dios nos distingue cuando nos capacita y nos ubica en el engranaje de la iglesia para cumplir un ministerio determinado.
Pablo reconoce que Dios le ha dado a él el ministerio de la predicación a los gentiles, igual que a Pedro le dio el ministerio de la predicación a los judíos, a los de la circuncisión. El apóstol entendió esto también, que en otra de sus cartas dijo lo siguiente, se los leo, pero por favor imagínenselo. Dice Pablo, porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, un cuerpo humano y tiene muchos miembros, cada parte del cuerpo es un miembro, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esta metáfora es fenomenal, es extraordinaria. Este asunto de que el cuerpo humano, imagínense un cuerpo humano, imagínense, y usted es el hígado, y el hígado anda flotando por ahí solo, el hígado ahí. Y de vez en cuando va a otro cuerpo, a ver cómo le va en ese otro cuerpo. Y no estoy diciendo que está malo ir a otra iglesia, precisamente cuando vas de vacaciones o lo que sea, pero hay algunos que son hígados intereclesiásticos o alguna cosa así. Y sí son hígados, entonces así son hígados. Qué buena que me tocó decir los hígados. Oigan, la cosa es clara. La gracia de Dios nos pone a cada uno en nuestro lugar y nos permite desarrollar un ministerio que nos distingue en cuanto a nuestro funcionamiento, pero nos iguala en un propósito común. Somos iguales, somos lo mismo ante Dios, pero tenemos una función determinada. Bendito sea Dios que tenemos cantantes que cantan bonito, porque hay algunos que son solistas. Cantan y se quedan solos, no hay quien los quiera escuchar. No, a mí no me agrada que pasen algunos y digan, hermanos, pues es que no ensayamos, apenas nos pusimos de acuerdo, vamos a cantar, pero al fin que es para la honra y la gloria. ¿Saben qué me gustaría decirles a esos? Bájese, por amor de Dios. Lo que acaba de decir, bájese. Se acaba de decir es para la honra y la gloria. Ensaye, por favor, y no venga aquí hasta que no ensaye. Que no pudo ensayar, pues váyase a ensayar y después viene y canta en otro culto. Pero ¿qué es eso de que porque es para la honra y la gloria, ya por eso lo voy a hacer a la y se va? No. Algunos de nuestros cantantes son profesionales, a eso se dedican, estudiaron eso, se la pasan todo el día, mi mamá me mimó, ensayando hacia su voz, ¿cómo se llama? Vocalizando. Mi suegra, ¿cómo decía? Ahí está Elí vociferando, decía. Cuando Elí estudiaba voz con Ruth y David y se ponía a vocalizar, la suegra decía, Elí está vociferando. El que vociferaba era yo, pero de otra manera y en otros momentos. La gracia nos iguala, sí, pero también nos distingue. Por eso tenemos músicos y que cantan. Y por eso los de administración administran, porque son buenos para... Volté para acá porque por acá siente hermano Moy. Porque administran. Yo no soy bueno para eso. Cuando los de las finanzas vienen conmigo, se juntan y me piden que yo decida. ¿Y qué hacemos aquí, pastor? Yo les digo, pues díganme qué hacer. Porque yo lo diría de Tin Marín, de Doping. Pero ustedes son los sabios que saben de eso. Y ya que me explican, pues esto decido. Y que acepto que me den el honor de decidir. Pero no soy el que sabe. Pido a los sabios que me digan. ¿Cuál es el problema con eso? Dios le dio a cada quien dones diferentes y nos distingue en el funcionamiento, aunque nos iguala en un propósito común. Pedro lo dijo de otra manera. Lean conmigo 1 Pedro 4:10. Se lo saben de memoria todos, se lo deben saber. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A qué le suena multiforme, hermano? Multiforme, muchas formas de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene diferentes formas, unas formas redondetas, unas formas alargadas, unas formas greñudas, unas formas pelonas, formas lentas para hablar, formas como taravilla, como las ardillas ahí de los discos que se ponían a otra velocidad, ¿se acuerdan? Cada uno según la gracia multiforme de Dios. Vivamos la gracia que nos iguala y nos distingue para ser parte del cuerpo de Cristo. Miren las cosas que nos ha dicho el apóstol en este pasaje, que yo no busco otra cosa que lo que diga el pasaje. Corramos con gracia que nos une, incluso respetando a las autoridades, sometiéndonos a los que saben más que nosotros y a la vez ejerciendo autoridad espiritual sobre nuestros discípulos y en un equilibrado y maravilloso proceso de discipulado. Pero además corramos por la gracia que nos libera. Ni por un momento permitamos que el legalismo y los legalistas nos obliguen, nos esclavicen a vivir una religión cualquiera,
Había una religión común como todas las que hay en el mundo. El cristianismo no está en la lista de religiones comunes. No, Señor, el cristianismo se sale de toda lista. El cristianismo es otra cosa. Hay religiones en el mundo y cristianismo. Así es como se divide el mundo en el sentido de religiones. No es una religión más. No, Señor. No, Señor, es una fe, una relación. En la palabra religión, en su significado original, atar de nuevo, ligar de nuevo. El cristianismo sí es una religión, pero la religión es Cristo, es el que nos ata de nuevo. Pero en el contexto popular de la palabra religión, conjunto de reglas o normas que nos hacen capaces de llegar al cielo, en ese contexto del significado de religión, el cristianismo no es religión. Así es que lo que hay es todas las religiones, todas basadas en las obras, todas las basadas en rituales, en cosas que tienes que hacer, pagos que tienes que hacer, velas que tienes que prender o declaraciones que tienes que hacer, lo que sea. Eso es, todas las religiones son la misma cosa, nomás con diferentes nombres de sus dioses y sus rituales, pero es la misma cosa. Y lo otro es cristianismo, en donde es por gracia, por medio de la fe, que se cuece aparte. Corramos entonces la gracia que nos libera y corramos con la gracia que nos ecualiza, y eso ya quedó claro, el último que acabo de decir. Somos iguales ante Dios. Sin embargo, la gracia también de Dios que nos capacita para servir, porque nos distingue entonces. Y ahí vamos, corramos con la gracia que nos capacita. ¿Sí voy ahí? ¿O ya dije eso? Es que lo he predicado 3 veces. ¿Me ayudan acá? Pónganme lo que sigue, por favor, allá arriba. ¿Me ayudan? 1, 2, 3. Gracias. Sí, ahí vivamos la gracia que nos iguala y nos distingue para ser parte del cuerpo de Cristo. Y ahora voy al desafío. Desafío a correr el maratón de la gracia. Puse maratón porque así está en el libro, Vive la Gracia, y porque es la carrera más grande, ¿no es cierto? Hablando de carreras, es la carrera más extensa. Bueno, no es cierto, ¿cómo se llama eso? Otra cosa de no sé cuántos kilómetros, ultramaratón ahora. Pero creo que esto queda bien. Corramos el maratón de la gracia, que es una carrera no de velocidad, no intempestiva, no inmediata, no tarda. Siguiendo el ejemplo de correr de la vida cristiana, tenemos que decir lo siguiente: hermano mío, que nada ni nadie te detenga. Que nada ni nadie te lo detenga. Pablo seguramente pudo haberle dicho a Tito: oye Tito, pues ¿cómo la ves si te circuncidamos para no tener problemas con estos legalistas? Yo creo que Tito hubiera dicho: pues está bien, me va a doler, pero y luego voy a tener unos días ahí de restablecerme, pero va, no hay modo. Pero no, dice el texto: ni por un momento accedimos a someternos. El asunto está claro, hermanos, es que no se trata de nosotros. No era cuestión de gustos, nuestros derechos. Se trata de la verdad de Dios, que no debe ser contaminada con la herejía del legalismo. Lo que estaba en juego no era la integridad de Tito, de que si Tito se circuncidaba o no. Lo que estaba en juego era la integridad del evangelio de verdad. La circuncisión no era necesaria para experimentar la salvación y ser un discípulo de Jesús, como los judaizantes enseñaban. Sí, tenía que circuncidarse. Pablo no estuvo dispuesto a hacer como que creía que sí necesitaba la circuncisión. Dijo: no, Señor, él no necesita circuncidarse para ser salvo, y no se circuncida. Y no aceptó nada. Bueno, Cefas, Juan y Jacobo no le pidieron que lo hiciera, pero los otros legalistas sí lo pedían. Pablo pudo haber cedido, pero no cedió porque estaba en juego la fe cristiana. Si unos sabatistas o unos adventistas del séptimo día me invitan a su congreso juvenil para yo predicar cosas a los jóvenes, voy con todo gusto. Voy con todo gusto. No me meteré en el asunto del sábado ni nada. Pero si de repente me sacan ese tema y me piden que yo diga algo sobre eso, ni por un momento voy a permitir que el legalismo se meta en mi fe. Pero ni por un momento. Cuando he platicado con alguna persona que piensa así, porque aún hay bautistas que piensan así, que debemos guardar el sábado, que el domingo que no es el día correcto, que se equivocaron, que las fechas, ¿qué hace una fecha de otra fecha? ¿Qué hace un día de otro día? Por favor, las fechas del calendario nosotros las pusimos los seres humanos. Nosotros les pusimos nombre a las fechas. Dios no le puso nombre a las fechas. Él nomás puso a la tierra a girar en su propio eje, girar en torno al sol, y eso fue todo. Nosotros le pusimos medidas y nombres a las fechas. Que es un día diferente a otro, nada absolutamente. No hay magia el día sábado ni el día domingo. El día domingo nos reunimos porque no hay trabajo, por eso. Si el gobierno nos diera el día miércoles, habría cultos miércolizales. Escuela miércolizal, ¿o cómo se diría eso? Escuela miércolizal. Porque es el día que no trabajamos la mayoría y nos juntamos por eso. ¿Cuál es el día? Y me preguntan los sabatistas: es que ustedes no guardan el sábado. ¿Cómo que no guardan el sábado? Yo guardo el sábado más que ustedes. Más que ustedes. Todos los días lo guardo.
Miren, perdonen, no he puesto ese ejemplo acá, ¿verdad? Miren, ¿matamos un cordero nosotros todos los domingos para pedir a Dios perdón por nuestros pecados? Y yo tendría que hacerlo porque estoy aquí como el líder. Tenía que degollarle al cordero y luego poner toda la sangre y así salirse en un recipiente y luego agarrar y salpicar así. ¿Hacemos eso, hermanos? ¿Por qué no hacemos eso? Porque es obvio, porque eso era un símbolo. Era un símbolo que explicaba aquella cultura de aquella gente más primitiva, con menos conocimiento de Dios que nosotros. Les explicaba cómo vendría uno que derramaría su sangre por nosotros y nos perdonaría los pecados Dios. Ya vino el Cordero de Dios, ya derramó su sangre. Ya no tenemos que matar un cordero para simbolizarlo, porque ese evento que se simbolizaba ya sucedió. ¿Estamos claros con eso? Ungimos con aceite a los pastores, a los diáconos cuando los nombramos, como dice la palabra, que se debe hacer con las personas, a los reyes, los sacerdotes, cuando se les nombraba, se les ungía con aceite, pero una ungida de veras, porque el día de hoy algunos andan con su faramaya y se creen que siguen lo que dice ahí Santiago, y agarran así, se ponen aceite en las llamas. Y luego oran oraciones de esas que construimos muros de protección y no sé, esas oraciones mágicas. Un día yo estaba orando unos hermanos y yo no estaba contento con eso. El hermano era un hermano bautista, pero él estaba muriendo, él sabía que iba a morir. Tenía cáncer y sabía que estaba muy mal. Y pidió que lo ungieran, y un hermano ahí que le hacía esas cosas, pues le hizo así. Y entonces él me vio la cara que yo tenía y me dijo: tú no estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Y le dije: no estoy de acuerdo. No creo que el aceite te sane ni nada de eso, ni que necesitas aceite. Además, lo que acaba de hacer el hermano, Rodolfo se llamaba, pues no es ungirte, nomás te tocó con sus yemas de aceite. Dijo: eso no es unción, no es una asunción. ¿No has leído Salmo 33? El cual desciende sobre la barba de Aarón y llena hasta el borde de sus vestiduras. Y le dice: ¿quieres que te unja de verdad? Dijo: sí. Le dije: pero ese aceite no te sana ni nada. Es aceite puro, no te sana absolutamente nada, pero es Dios. Si lo quieres recibir como un símbolo de Dios que está en tu vida, ya estás sano. Ya estás sano, pase lo que pase con tu cáncer, ya estás sano en Cristo Jesús. Eso es lo que significa esto, que tienes salvación y vida eterna. Por eso usted y yo no andamos ungiendo con aceite a las personas. Este no es aceite, pero sí me voy a echar tantito. Por eso no andamos haciendo eso, porque el Espíritu Santo ya vino. El día del Pentecostés vino y fue derramado sobre nosotros. Y cada vez que un cristiano cree en Cristo Jesús y le acepta como el día del Pentecostés, es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso usted cuando está aquí escucha la palabra del Señor y si la entiende, ¿quién cree que se la está explicando? Yo, no, hombre, yo aquí nomás estoy vociferando, como dijo la suegra. Es el Espíritu Santo que toma las palabras y hace que en su corazón y su pensamiento las entienda y usted recibe bendición. Es el Espíritu Santo que hace todo. Entonces el Espíritu Santo ya está con nosotros. Por esa razón no matamos un cordero, por esa razón no andamos bañando a la gente en aceite. ¿Y el sábado? ¿Qué significaba el sábado? Descanso, por amor de Dios. Sabatistas y adventistas, ¿por qué no entienden eso? Descanso en la gracia de Dios. Dios hizo el universo y descansó. No tuvimos que venir los seres humanos a ayudarle a terminar la obra. Señor, te quedó el hueso de los aguacates muy grandote, déjamelo achico. Señor, las cucarachas no deben volar, de por sí feas y malas, y luego todavía que vuelan algunas. No participamos en la creación de Dios, solo Dios lo hizo y Él descansó y nos dio todo eso que hizo para nosotros, para que ahora nosotros descansáramos en su creación y en su gracia maravillosa. Entonces no me digan que no guardo el sábado, lo guardo todos los días. Hoy es sábado porque hay descanso en Cristo, porque sé que me salvó, me dio vida eterna a pesar de la clase de sabandija que soy. Él aún así me ama y me salvó y estoy descansando en la gracia de Dios. Estoy en el reposo, se llama día de reposo. Estoy en el reposo de Dios. Y mañana, ¿sabe qué voy a hacer mañana, hermanos? Descansar en la gracia de Dios, en el reposo de Dios. Así es que mañana es lunes, pues será sábado para mí. Y para usted también. Y martes, ¿qué vamos a vivir el martes, hermanos? Un sábado a todo dar. Y el miércoles. Así es que no nos salgan con que no guardamos el sábado, pero que no vengan a querer someternos a esclavitud. No, es este día y no debo hacer nada y no debo trabajar y no sé qué te pasa si Dios trabaja ahora y siempre trabaja, dice la Escritura. Todo así es. Hermanos míos, ni por un momento lo permitamos. Por eso digo esta enseñanza, que nadie nos detenga, ni por un momento. No es necesario que una persona desarrolle un gusto por la música antigua y adquiera un vocabulario religioso para poder ser un verdadero cristiano, como pretenden algunas denominaciones y algunos creyentes.
Quieren que hablemos cierto vocabulario y la música, que cantemos ciertos himnos. Tampoco es indispensable que alguien que desea convertirse tenga primero que realizar rituales, tradiciones o sacrificios para poder merecer la gracia de Dios. No, Señor. El que estaba junto a la cruz de Jesucristo, ¿qué hizo? Dígame, ¿qué mérito hizo el que estaba junto a la cruz de Jesús para ser salvo? Para recibir la promesa de que hoy mismo estaría en su paraíso. ¿Qué hizo, hermanos míos? ¿Qué hizo? Dígame, nada. ¿Fue al templo, hermanos? No. ¿Se bautizó? Lo perdonó por pura gracia, por supuesto. Sin más que eso, por pura gracia. No, el crucificado no hizo más que creer. Expresó su fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que ese hombre que estaba muriendo, eso sí fue una fe, en serio. Porque estaba muriendo. Otros no creían en él porque estaba en la cruz. Él creyó en él porque estaba en la cruz. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue todo. Creyó y fue salvo. No se bautizó, no oyó los devocionales de Lee. No leyó ningún libro cristiano. No existe una penitencia ni un tiempo de prueba que alguno tenga que cumplir para poder experimentar la gracia salvadora del Señor. Así como que, oiga, me quiero convertir. Sí, espérame tantito. Necesitamos que se aprenda de memoria todo el Sermón de la Montaña. Lea el libro del Paz, Vive la Gracia. Está en la iglesia, ahí lo venden. Creo que no hay copias, pero oiga los devocionales del hermano Elí. Háganos un ensayo acerca de cómo la transustanciación y la consustanciación son doctrinas equivocadas y cómo el significado es simbólico. Ándele, ahí sí los metí en líos, ¿verdad? Tiene que hacer eso, y si no hace eso no se puede. Además tiene que irse de rodillas desde Oreb hasta el Gran Fórum. O hasta acá, está más cerca, está más lejos, hermanos. Qué tontería. Pero hay gente que pone cosas, no exactamente como eso, pero sí pone rituales o cosas que tiene que hacer una persona. Todo lo que un ser humano que desea entregarse a Cristo se resume en lo que dice Pablo. Pero antes de que me pongan el texto, oiga, Tito era cristiano, aunque no era judío. No tenía que circuncidarse. No tenía que ser bautizado como los judaizantes decían, un autobautismo triple. Porque los fariseos bautizaban a gente, era autobautismo. Ellos se sumergían por sí mismos 3 veces en el agua para hacerse judíos de religión. No eran de raza, pero eran de religión. Tito no tenía que hacer nada de eso. Creyó en Cristo, punto. Con eso era suficiente. Pablo lo resume despidiéndose de los hermanos ahí en la isla de Mileto, en el puerto de Mileto, despidiéndose de los hermanos a los que había ministrado, y les dice estas palabras. Léanlas conmigo, por favor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 cosas: arrepentimiento para con Dios, reconocer quién soy y aborrecer mi propio pecado, y tener fe en Cristo Jesús. Eso me lleva al Padre. Y conste que dijo, lo predico a judíos y a gentiles. O sea, ¿cómo se salva a un judío? Arrepintiéndose y creyendo en Cristo. ¿Cómo se salva a un gentil? Arrepintiéndose y creyendo en Cristo. ¿Cómo se salva a un chihuahueño? Arrepintiéndose y creyendo en Cristo. ¿Está hablando claro? ¿Cómo se salva un lo que sea? Un cholo, un fifí, un chairo. ¿Cómo se salvan? Arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Parejos. No hay otra cosa. Después de esta experiencia de salvación, un ser humano es transformado por el Espíritu Santo y sus valores, sus pensamientos, sus ideas, sus principios, en resumen su carácter, es revolucionado por la gracia de Dios. Porque no hacemos cosas, no son prohibiciones y mandatos. No sé si ya dije aquí esto, pero hay gente que dice la frase, mi religión me lo prohíbe. Ya les dije eso, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? Te invitan a una cosa y ¿qué dices? No voy porque mi religión me lo prohíbe. Hermano, no digas eso, por favor. No digas eso, por favor. Es una mentira, y no solo es mentira, pone en mal al cristianismo. Si tú dices que no vas a un baile, que no fumas, que no tomas, que no te emborrachas, que no digas a tu esposa porque tu religión te lo prohíbe, estás haciendo del cristianismo una religión común, simple, vacía, mugre religión igual que todas. No. Di la verdad. Porque aquí no prohibimos fumar. El otro día hasta dije que le dije a una hermana que se atascara de 2 cajas, ¿se acuerdan? Aquí no prohibimos fumar. ¿Por qué no fumo? Yo no fumo. ¿Por qué no fumo? Porque no necesito. Porque Dios me salvó, me transformó, me bendijo y me dio fuerza para decirle a una porquería de este tamaño que no la necesito. No fumo como para que Dios me dé su gracia. No. Porque me dio su gracia y me bendice y me da plenitud de vida.
me hace no necesitar eso. Y con eso no estoy diciendo que un cristiano que fuma se va a ir al infierno. No, no creo. Si alguien piensa que un cristiano no va a ser salvo, entonces ¿qué hacemos con el cristiano que miente? ¿Y qué hacemos con el cristiano que chismea? ¿Y qué hacemos con el cristiano que envidia? ¿Y qué hacemos con el cristiano que se roba los diezmos? ¿Y qué hacemos con el cristiano que le hace mala cara al otro? Pues bueno, pero aquí perfectos no somos, ninguno de nosotros. Y no se trata de que seguimos reglas del no hacer y del sí hacer para alcanzar la gracia. No, es porque recibimos la gracia, que Él puede transformarnos si le damos permiso y nos bendice para seguir más y más y más. Después de la experiencia de salvación, un ser humano es transformado por el Espíritu Santo. Sus valores, sus pensamientos, sus ideas, sus principios, en resumen, su carácter, es revolucionado por la gracia de Dios. Y escúcheme lo que voy a decir: nunca volverá a ser el mismo. Escúcheme bien, nunca volverá a ser el mismo. Lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo. Nunca volverá a ser el mismo porque ha sido transformado desde adentro, y no solo de manera superficial, sino de adentro. Nunca volverá a ser el mismo. Y si usted me dice: pastor, entonces ¿qué hago yo? Porque yo hacía ciertas cosas malas y cuando me convertí de repente he vuelto a cometerlas otra vez. El que me lo estés diciendo, el que lo estés confesando, el que estés avergonzado, triste contigo mismo, el que te duela en tu corazón, es prueba de que no eres el mismo. Es prueba de que el Espíritu Santo en tu corazón te está redarguyendo, te está diciendo que hiciste mal y te está motivando a levantarte y a seguir adelante. ¿Y sabes qué debes hacer, hermano, ante eso? Levántate, por favor, y sabe que Dios, por su gracia maravillosa, te perdona otra vez. Levántate, por favor. Y es más, voy a decir algo más grave. Levántate y esfuérzate y hazlo de nuevo. Sigue al Señor. Y no es que quiera ser yo ave de mal agüero ni nada de eso, pero te voy a decir una cosa: existen todas las posibilidades de que vuelvas a caer en algo, porque perfecto no eres. Sería bueno que ciertas cosas ya no las vuelvas a hacer, pero perfecto no eres, y tal vez vuelvas a tropezar. Y ¿sabes qué te digo de una vez antes de que suceda? Vuelve a te levantar, por el amor de Dios. Porque no eres el mismo, no es cierto, no eres el mismo. El hecho de que sientas pena, dolor, vergüenza de ti mismo, el hecho de que te estés arrepintiendo en tu corazón, prueba de que no eres el mismo. Levántate otra vez, por favor. No voy a ser yo aquí un verdugo que ponga, como los fariseos, peso sobre las espaldas que yo no puedo, ni yo mismo estoy dispuesto a cargar. No. Sí, nunca va a ser el mismo porque tienes ahora el Espíritu Santo de Dios en tu vida, trabajando y motivándote a ser mejor, transformándote, haciéndote dejar ciertas cosas, pero algunas otras no tiene tanto éxito porque no le damos permiso. Y entonces vuelvo a tropezar, pero me vuelvo a levantar. Lo he dicho 1000 veces: santo no es el que nunca peca, sino el que siempre se levanta. Y sería bueno que no tuvieras tanto tiempo en el suelo y que tuvieras más tiempo en la vida caminando. Sería bueno, pero si vuelve a pasarte, por favor, por amor de Dios, vuélvete a levantar. El legalismo solo afecta a las costumbres de los seres humanos, pero les deja el corazón igual que antes. Por eso, usted y yo conocemos a gente religiosa que presume de ser muy decente, porque dicen: yo no tomo, no fumo, no mato a nadie, pero tampoco aman, ni perdonan, ni toleran, sino que envidian, critican y ofenden con sus intransigencias. De hecho, muy a menudo la gente que se cree más santurrona, en ocasiones es la más mala y fea por dentro, como la Carlota de Arjona, que le ponchaba 100 pelotas. ¿Se acuerdan que dice este cantante: de mi barrio la más religiosa era doña Carlota y me ponchó 100 pelotas? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué juicio de doña Carlota andar ponchando pelotas? No sé si a usted también una vecina le molestaba que usted le maltrataba con su pelota sus petunias, ¿no? ¿Cuántos fueron niños aquí, jugadores, que no jugaban ni Nintendo, ni Atari, ni nada, y andaban pateando perros y pelotas? ¿Cuántos son de esos de mi época, salvajes como ellos solos? Sí. Y algunas mujeres bien chirotas también, no se hagan. ¿Cuántas mujeres eran también de esta? Oh, sí, Dios mío. Hubo más que hombres. No sé si son más o son más atrevidas para confesarlo, pero sí. Y la más religiosa del pueblo ahí ponchando pelotas. ¿Qué le pasa a doña Carlota? Como Pablo, nosotros no permitamos que el legalismo nos esclavice. Y a nadie dejemos fuera de la carrera de la gracia. A nadie dejemos fuera. Lo que dice el versículo 5 es importantísimo. Pablo enfrentó una lucha porque estaba en juego la vida misma. Él dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, no lo permitimos. Y podemos decir que cuando predicamos el legalismo, entonces
Evitamos a la gente que recibe el evangelio. Predicar el legalismo es no predicar el evangelio, es obstaculizar el evangelio. Así que predicar sin la gracia de Dios es mandar a las personas al infierno en lugar de mandarlos al cielo. Y no estoy diciendo que prediquemos un evangelio sin infierno, no, también predicamos del infierno. Justamente cuando hacemos ver a las personas que debe arrepentirse, estamos señalándoles el pecado. Debe arrepentirse, debe dar marcha atrás, debe dar la espalda a algo y debe creer. Pero es por gracia, no es por la fuerza de voluntad de hacer cosas buenas, es por gracia. Y no nos autoexpulsemos de la gracia. ¿Qué escena más hermosa? Esta es una escena hermosa. Los tres grandes, Juan, Jacobo, su hermano, Pedro, los que estuvieron con Jesús en la transfiguración, solamente ellos estuvieron con Jesús en la transfiguración, solamente ellos estuvieron con Jesús cuando la niña Talita Cumi, aquella niña, aquel milagro, estuvieron con Jesús en momentos cruciales, solamente ellos tres. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, mencionó sus nombres, ni siquiera tú Jacobo, ni siquiera tú Juan, ni siquiera tú Pedro puedes orar conmigo, no dijo los otros nombres, solo dijo estos tres, eran sus más cercanos discípulos y ahí están y saludan. Le dieron la diestra. De acuerdo con la cultura de aquella época, muy seguramente se abrazaron y se besaron. Entre hombres se besaban en aquella época. Y usualmente se besaron sus mejillas, su rostro. Y estuvieron de acuerdo. Y los grandes apóstoles le dijeron al pequeño apóstol que estaba haciendo sus pininos, aprendiendo apenas. Y a Bernabé, su maestro, su mentor. Y a Tito, su primer discípulo. Les hablaron y les dieron la diestra y a Pablo le dijeron, adelante, adelante, tú predicas a los gentiles, nosotros nos encargamos acá de la iglesia con los judíos. Qué escena más hermosa, más maravillosa. Aquí entre nos sueño con que pase eso en nuestra Convención Nacional Bautista de México. De veras, sueño con que pase eso. Pero de repente veo, no sé, grupos, envidias, celos. Ay, discúlpeme que confiese, que comparta esto. Veo cosas, no debemos abandonar jamás en nuestra convención, debemos seguir siendo miembros ahí, si queremos que algo cambie, estamos ahí dentro, pero se ven las cosas, las actitudes de algunas personas. Sueño con una experiencia de esas en donde nos amamos, en donde nos respetamos, en donde tenemos un respeto profundo para los viejos, para los grandes, para los de gran experiencia, para los pastores de gran experiencia. Mis maestros, o no maestros, pero algunos que son mi ejemplo a seguir. Yo ya mero soy de su edad, de algunos de ellos, pero hablo de los más viejos todavía. Sueño con eso. Aquí veo estos amigos abrazándose. Una escena similar sucedió en el Antiguo Testamento. Se las leo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, lean eso conmigo, está hermoso, léanlo conmigo por favor. Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Me encanta esa idea, me encanta la idea. Ahora, sí pasa en pequeños grupos, sí pasa eso en la Convención Nacional con algunos que nos encontramos. Mi esposa y yo comimos una noche, cenamos una tarde con Joel, su esposa, Eva, y nosotros. Y estuvo lindo, y algunos no saben, pero yo conocí a Joel Sierra cuando éramos jovencitos. Yo tenía 19 años, él tenía yo creo 17. Él fue al Congreso Juvenil Bautista, al Conajeva en Chihuahua. Yo era el director del programa del Congreso. Ahí nos vimos y una noche hubo una cosa interesante. A un hermano le dio un ataque epiléptico, algo así, y otros decían que era un demonio, que no sé qué. Y estuvimos orando. Un grupo éramos 12, curiosamente éramos 12. Y estuvimos ahí los 12 orando al Señor. Hubo uno que habló en lenguas. De veras, yo no comparto eso que sucede en las iglesias, pero hubo alguien que le dio ahí algo y estuvo en una situación especial y nos tomamos de las manos. Éramos chavalos. Yo tenía 19 años, Joel 17. Y esos 12 nos comprometimos. Creo que fue Joel el que dijo, oigan, es una cosa, Gilberto era cierto, la siguiente semana casi yo me iba al seminario, dijo, Gilberto va al seminario, ¿por qué no oramos por él? Y dijo otro, yo no voy al seminario, pero siento un llamado. Y hicimos un pacto entre esos 12, dijimos, vamos a servir al Señor siempre. No sé dónde están los otros 10, de algunos de ellos ya no recuerdo bien porque no los volví a ver en otro Conajeva, pero Joel lo volví a ver y lo volví a ver y lo vuelvo a ver todavía. O sea, ¿a dónde huiré de tu presencia? Le voy a decir la próxima vez que lo vea. Pero con él sí nos seguimos viendo, incluso ha venido acá a nuestra iglesia. Pero recuerdo ese momento, este momento me parece eso, ¿sí? Unos amigos
dándose un abrazo. Oiga, no nos autoexpulsemos de la gracia. Vivamos la gracia entre nosotros. Démonos gracia los unos a los otros, experimentémosla los unos por parte de los otros. La gracia de Dios nos integra a su plan. Hay que decirlo claramente, se nota que has experimentado la gracia cuando tienes gracia con otros. ¿Estoy hablando claro? No perdamos de vista que estos, Jacobo, Pedro y Juan, son nada más y nada menos que los principales discípulos del Maestro Jesús. Y están abrazando y dando la mano a uno del que todavía no saben, que va a escribir la mitad del Nuevo Testamento. No ha sucedido eso todavía. Esto no ha sucedido todavía. Pero ellos le dan su diestra a alguien a quien le reconocen gracia de Dios en su vida. Son unos novatos, pero recibieron la mano derecha de los meros campeones. Definitivamente la gracia de Dios nos hace ser parte de un plan que incluye también a otros. La gracia de Dios nos permite reconocer el ministerio de otros. Pablo reconoció el ministerio de aquellos apóstoles. Ellos reconocieron el ministerio de ellos. La gracia de Dios nos insta a la cooperación y a la entrega. La gracia de Dios se muestra con hechos y constituye el fundamento del plan financiero, del plan administrativo de Dios. Lean conmigo cómo dijo Dios en Mateo 10:8. Jesús dijo estas palabras. Leen conmigo, por favor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Perdónenme los viejos aquí en la iglesia que les cuente una anécdota mía una vez más, que ya la conocen algunos de ustedes, pero sé que muchos no la conocen. Siendo pastor de la primera iglesia de Chihuahua hace muchos años, llegaron a la oficina de la iglesia una parejita, unos jóvenes muy lindos muchachos, chico y chica, que querían casarse, así hipiosos, medio hipiosos ellos. Y me dijeron que querían casarse y les gustaba el templo para casarse. Fue la única razón. El templo de la primera iglesia bautista está muy bonito, parece catedral católica. Tiene una escalinata así muy bonita que converge así en las puertas del templo. Y ahí dice primera iglesia bautista. Pues eso podría parecer templo de San Juan Bautista o algo así, ¿verdad? Ellos pensaron, de cantera, el gobierno del estado da dinero para que se arregle ese templo porque, además de que es propiedad nacional, como los templos de antes, pues es un monumento. Allí está en la Reforma de Chihuahua. No se llama Reforma, se llama Bolívar, pero es como la Reforma aquí. Hay muchos monumentos y muchas casas grandes. Hay una en la Quinta Gameros, muy famosa. Y resulta que fueron los jóvenes, les gustó eso, hablaron conmigo y yo dije, ¿qué hago? Porque la iglesia en ese momento tenía una constitución. No existía todavía la ley reglamentaria de las asociaciones religiosas, pero la iglesia tenía una constitución, tenía reglas. Y la regla decía que no se podían tener acciones de gracia ahí por una boda de una pareja que no fueran cristianos. Originalmente decía que los dos debían ser cristianos, que si uno de los dos no era cristiano tenía que convertirse y bautizarse. Imagínense cuántas personas se remojaron nomás para pasar a la prueba. Pero habían puesto un artículo, un inciso de gracia, una ¿cómo le llaman? Enmienda de gracia. Por lo menos que uno fuera cristiano y bautizado. ¿Qué le hace que el otro no? Y yo sabía que no iba a poderse porque estos eran los dos inconversos. Yo dije, les traté de desconvencer. Le dije, oigan, sí está bien si quieren, pero son cristianos, son evangélicos. Y yo no sé qué es eso, pero no, creo que soy católico, más o menos. Y tú, y dijo ella, pues yo nunca había pensado, pero también de chiquita me bautizaron, pero no, nada. Tienen un tío cristiano, algo así o algo, porque yo los quería mandar con el tío, ¿no? Porque ¿saben qué? El culto es largo, los cultos cristianos son largos. Yo predico un sermón y toma un buen tiempo. Qué interesante, qué suave. Se cantan himnos que ustedes no conocen, himnos antiguos, porque somos una iglesia tradicionalista. Qué suave. O sea, en lugar de animarlos, los desanimaba. Dije yo, mejor me callo porque les sigo, no hombre, les va a encantar. Y les prometí que iba a pedir permiso a la iglesia. Yo tenía la idea de que posiblemente me iban a decir que no se podía, porque así era ese asunto. En el culto de negocios de la iglesia presenté el caso y por supuesto se levantó alguien. Hermano, en la constitución de la primera iglesia bautista dice, inciso 35, capítulo 35, inciso A, en lo relacionado a los cultos, me dijo todo, dijo, no se puede. Y yo defendí el asunto. Sí, ya sé que eso dice, pero eso no está en la Biblia. Pero lo que dice la Biblia, y yo les hablé y prediqué varios sermones defendiendo el asunto durante mucho tiempo, tratando de convencernos. Incluso les dije, ustedes tienen en su constitución que si uno es cristiano y el otro no, sí se puede hacer, y eso está mal porque son yugo desigual. Estos ni yugo desigual son yugo igual, van para el infierno juntos los dos. De la mano, se van a perder, pero juntos, son yugo igual, están bien unidos. Eso lo estoy diciendo ahora. Y era cierto, eran inconversos los dos. Le dije, pero van a tener que ir conmigo a citas pastorales durante toda una semana y voy a hablarles del matrimonio, pero también voy a hablarles de la gracia de Cristo y voy a hablarles de vivir a Cristo y voy a evangelizarlos.
Finalmente, para no hacer largo la historia, finalmente se acordó por votación, no por unanimidad, como se deben acordar todas las cosas en la iglesia. En la iglesia toda decisión debería ser unánime, toda votación debería ser unánime. Porque si todos estamos conectados con Dios, amamos a Dios, oramos a Dios y conocemos la Biblia, entonces no habría por qué votar a alguien en contra de lo que Dios quiere. Debemos ser sensibles como iglesia de lo que Dios nos dice. Pero aquí no, fue por votación de panzazo, ganó la votación de que me dieran permiso de hacer eso. Pero mandaron una pareja de diáconos, esposos entre ellos, para que estuvieran viendo. Orejas, ¿no? Como quien dice. El culto estaba lleno a reventar. Eran una familia así medio muy, ¿cómo se dice? Fifí, dice nuestro presidente. Llegó los novios en una limusina gigantesca, blanca, y el chofer de la limusina vestido de blanco, así un traje precioso. Me gustaba para una celebración de resurrección a mí. Lleno el templo, había un mezanín en el templo, hay un mezanín en el templo que no se usaba, pero ese día se tuvo que abrir y se llenó. Montón de gente. ¿Qué íbamos a hacer en el programa? Que vamos a cantar El conflicto de los siglos, que va bien con un matrimonio, ¿no? Más o menos, ¿no? No, que no se lo saben. ¿Cómo vamos a cantar eso? No se lo saben. Solo un canto tuvo ese culto de boda, solo uno, danos un bello hogar. Un canto, que lo que dice está muy lindo. A mí no me gusta mucho la música, pero ¿qué iba a hacer yo? Lo cantamos. ¿Y quién lo cantamos? Los diáconos. Dije, vengan acá, los hermanos Arias se llamaban, César Guajardo, toque por favor, hermana Yani, venga, acompáñenme. Y aquí estábamos 4 cantando, danos un bello hogar, donde la Biblia sepa. Un canto. Yo no lo pondría en mi boda. Yo sé que a ustedes les gusta mucho, a algunos, a mí soy de los que no me gusta ese, pero estaban llorando ellos casi de emoción, les encantó nuestro cuarteto. Y bueno, yo me agarré a predicar. Ese es el sermón que prediqué, las bodas de Canaán, las enseñanzas, nuestra profunda necesidad que tenemos, el problema del vino y la presencia de Jesús que soluciona todo en la vida. Incluso les dije que si alguno creía en María, pues le hiciera caso a María, porque María dijo, hagan lo que Jesús dijo. Y luego no iba a aprovecharme, yo no soy mercenario de la evangelización, no iba a aprovecharme de eso para poner, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Pero no iba a aprovecharme de eso, pero le dije a los novios, hay que invitar a Cristo a tu casa, porque esos muchachos de la boda de Canaán fueron unos torpes, no prepararon suficiente vino, ¿qué les pasa? Pero hicieron algo muy bueno, invitaron a Jesús a su boda. Inviten a Jesús a su boda, invítalo a tu fiesta. ¿Están dispuestos? Y que se paran los chamacos. Sí, pastor. Ella con lágrimas. Bueno, pues ahora sí ya me dijeron. Y yo dije, todos aquí deberíamos hacer eso. Y se paran los papás y los padrinos y los tíos y los amigos. Perdonen que siempre que cuento esto me emociono, pero no me emociono tanto por el evento, me emociono por lo que somos capaces de hacer, torpes los cristianos. Le dije al diácono que subiera, por favor, y cuando pude, le dije en el oído que se checara, porque había venido de chismoso a ver qué pasaba. Pues me interesaba que fuera y que chismeara qué pasó. Y me hubiera gustado que tuviera el valor para decirle a la iglesia, ¿quién se creen? Para decirle a la iglesia, ¿con qué derecho te crees? Para impedirle la gracia a las personas. Me parece que merecíamos una reprensión. ¿Con qué derecho? Ahora sí se hizo porque algunos me respetaban y me apreciaban. A lo mejor en el fondo tampoco estaban de acuerdo, pero la votación ganó que sí me permitieran hacer eso. Por supuesto que nunca volví a pedir permiso. Y en Oreb no pido permiso. Entiendo que ustedes creen en la gracia de Dios. Y cuando vienen personas a nuestra iglesia, inconversos. Un día llegaron unos jóvenes porque se les perdió su carro. Se los robaron y lo encontraron muy rápido. Y buscaron una iglesia donde ir a dar gracias a la Virgen. Y era miércoles y se metieron a Oreb porque hay una cruz, creyeron que era católica. Y se sentaron ahí. Después me dijeron que él dice, yo me di cuenta que no era católico aquí. Pero no le quise decir a ella porque me gustó lo que estaba pasando. Y dice ella, yo me di cuenta que no era católico aquí, pero me estaba gustando y no quería decirle para que no se quisiera salir. Y siguieron yendo varios miércoles, solo los miércoles iban porque creían que solo había miércoles, misa de miércoles. Hasta que un día, porque yo siempre quería saludarlos y no podía, hasta que un día le dije, ustedes de la puerta, pues se sentaron en la mera puerta, no se vayan por favor, quiero saludarlos.
Y finalmente lo saludé. No pude ir a su boda, porque estaban comprometidos ya, no pude ir a su boda, porque ese día había otra actividad y fue Samuel Turcot, fue el pastor Samuel Turcot a su boda. Fue hermoso cuando ellos se pusieron de pie en la comida y dijeron, nosotros éramos inconversos cuando iniciamos esta boda y por eso hay botellas de vino ahí, pero nosotros no vamos a tomar. Y los que no quieran tomar pueden dejarla ahí, por favor. Nosotros no vamos a tomar. No es que sea malo tomar vino, pero ellos dijeron eso. Y dijeron, y no va a haber otras cosas que iba a haber porque ahora creemos en Cristo. Y además vamos a orar por los alimentos. Y tómala, qué hermoso. Imagínense, ¿quién somos? ¿Quién nos creemos? Cuando pedimos a la gente que venga a la fe, a la gracia. Ahora ese día era una decisión y una constitución, pero cuando viene alguien aquí, con pelos parados, lleno de piercing por donde quiera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos al respecto? Cuando alguien viene a nuestra iglesia con problemas de identidad, porque no está confundido, confundida, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa gente? Le decimos bienvenidos. Le decimos, aquí está la gracia de Dios, aquí hay un Dios que te ama. Predicamos un Dios que te ama, que quiere transformar tu vida. No apapachamos el pecado, no aceptamos eso. Condenamos el pecado, pero amamos al pecador. Amamos a las personas como Dios las ama. Porque andan por ahí algunos ahí diciendo, algunos hiperreformados o no sé qué, que Dios ama a los pecadores. Mienten. Dios sigue amando al pecador y aborrece al pecado, lo aborrece tanto precisamente porque el pecado destruye lo que Él más ama. ¿Qué es lo que Él más ama? Seres humanos, y todos somos pecadores. Hermanos míos, por amor de Dios, que esta enseñanza de la gracia nos transforme y que seamos no solamente individuos dando gracias, sino siendo una iglesia. La gracia de Dios es una oportunidad, una puerta abierta. En cambio, el legalismo es una puerta cerrada que impide el paso a quienes necesitan de Dios. Como Pablo, luchemos por predicar el evangelio de la gracia. Seamos parte del maratón de la gracia y digamos juntos, ¡vive la gracia! Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido que nos llenes de tu gracia y eso transforme nuestra forma de ser y nuestra manera de actuar con respecto a otras personas diferentes a nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.